Capítulo 47. Lucha de poder. ¿Le importaría explicarme por qué estamos aquí? La voz del Aeldari se desbordaba de ironía. Y no era para menos, pues estar encerrado en una rústica jaula de hierro alzada a 10 metros de altura sobre la arena de un coliseo, definitivamente no era su concepto de comodidad. Para su fortuna, o su pesar, no era el único. Debo admitir que esta no fue la mejor idea de todas. Los dos líderes Aeldari, junto al resto de sus tropas, ahora colgaban en jaulas de metal, donde la vista le permitía ver todo el escenario, aunque esto no fuese para nada agradable. Justo debajo, encadenados y con cientos de armas de pesado calibre apuntando a sus rostros, se encontraban Curnet y el resto de meganobles, desarmados y a merced de sus captores. Orcos como ellos, pero cuya lealtad respondía hacia otro señor. Todas las miradas se posaban sobre las ardientes arenas del Coliseo, tanto amigas como enemigas. Una estructura de metal forjado y malamente construido, con una capacidad para millones de espectadores. No había ni un solo lugar disponible, ocupado por una muchedumbre que no paraba de gritar por la euforia. Y fue entonces que entró el retador. Las millones de voces sonaron como una sola cuando en la arena del Coliseo se presentó una poderosa figura. Un orco de pelo blanco, cuya mano no temblaba, y su rostro mostraba una confianza digna de admirar, a pesar de los abucheos de la multitud. Kanan estaba listo. Unas horas antes. El reencuentro con el caudillo fue motivo de júbilo para todos, pero lamentablemente sus caminos debían separarse una vez más. Kanan ahora contaba con una flota, aquella que quedó varada tras los eventos de la cruzada Calixus. Cientos de naves que eran poco más que chatarra y pólvora, pero lo necesario para que un orco surcara feliz los océanos de vacío del espacio. Sin embargo, el tiempo no estaba a su favor. Kanan había recibido una visión. Un mensaje del propio Gorko. Debían viajar a un planeta lejano, uno que la humanidad aún desconocía, pero que los registros Aeldaris conocían como Korduar. Un mundo perdido en las zonas más alejadas de la galaxia, más alejado incluso que el sector Vidar. Un mundo perdido en el tiempo. Uno donde residía su destino. Lamentablemente, las estrambólicas naves orcas no eran capaces de adentrarse en la telaraña y seguir la fragata Aeldari, pero no se quedarían simplemente esperando por el retorno de su caudillo. Bajo el mando de Murray, y con los conocimientos de Gulkar, las miles de naves cargadas de incontables pieles verdes, se abrirían su camino de regreso a casa. De regreso a donde todo comenzó. El planeta a los que ellos llamaron Heim. La Santa Casa Orcoide. Una que los Aeldari simplemente conocían como Vilain, un mundo ubicado en el borde izquierdo del Segmentus Tempestum. Un largo viaje sin lugar a dudas, pero con un propósito de vital importancia para su sagrada cruzada de conquistar las opulentas avenidas de Terra. Nadie entendía el por qué Kanan se lanzaría a una cruzada tan peligrosa con solo un puñado de efectivos. A los pieles verdes bastaba con mencionar el nombre de sus deidades y dejaban de hacer preguntas, pero las dudas de los Aeldaris no se calmaban con eso. El propio Kanan incluso desconocía el motivo por el cual debía ir a tal lugar. O simplemente no quiso decirlo. Nadie sería capaz de imaginarlo. Sin embargo, cuando salieron de la telaraña sus cuerpos se estremecieron ante el miedo. Una cantidad imposible de naves tapaban la luz de los dos soles del sistema estelar donde el planeta de Korduar se encontraba. Naves tan grandes como peligrosas, dotadas de cantidades abrumadoras de armas pegadas apenas con ingenio y voluntad. Una flota orcoide que dejaba a la de Kanan completamente en ridículo. Una flota que los estaba esperando, pues se vieron rodeados tan pronto salieron de la telaraña. Si bien el exarca Aled no dudó ni un segundo en ordenar a sus hombres que se preparasen para el cruento combate y la imposible retirada, Kanan lo detuvo de inmediato. La cara de los Aeldaris no tenía comparación cuando el orco de pelo blanco ordenó que se rindieran. ¿Acaso estaba demente? No había una mejor explicación para eso. Pero si algo realmente enfurecía al exarca era la actitud de Lid. La señora Fénix rara vez se oponía a las decisiones de Kanan. Era como si confiase en él. ¿Qué Aeldari en su sano juicio confiaría en un sucio y torpe piel verde? Kanan puede que fuese un orco que mostrase una pizca de cerebro, pero eso no era suficiente. Por supuesto, Alet en su negativa, era incapaz de comprender a quién tenía realmente frente a sus ojos. Actualidad. Pero eso no podría importarle menos al Aeldari en este momento.
Lo único que sabía, era que ahora estaba metido en una jaula como un pájaro preso, expuesto como un trofeo de guerra sobre un coliseo desconocido, en un planeta olvidado. La situación era tan absurda, que solo podía reírse al respecto, haciendo que aquellos que lo escucharan temiesen por su cordura. Sin embargo, su risa maniática fue opacada cuando el grito de la muchedumbre se alzó por encima de cada sonido del lugar. Todos recibieron al retador, aquel tonto de pelo blanco que se atrevió a presentarse ante el orco definitivo. Entonces él llegó. Más alto que Curnet, y que cualquier otro orco vivo en esta galaxia en llamas. Una bestia cuya piel hace mucho dejó de ver la luz de los soles, ahora revestido de ridículas capas de metal orcoide. Un ser cuya mera presencia hacía que cada piel verde presente tuviese unas ganas incontrolables de seguirlo a cada campo de batalla imaginable. Un deseo que casi se apodera de los chicos de Canaan, de no ser por su devoción y lealtad. Incluso el propio caudillo de pelo plateado sintió ese impulso de querer seguirlo, pero su resolución no sería destruida por un mísero deseo. Las enormes puertas se abrieron. La arena volvió a sentir una vez más los pesados pies de su campeón. La muchedumbre clamaba por su nombre, con la misma sincronización que un coro astropático. Él no era cualquier orco. Él era el orco. El más verde entre los verdes. El emisario de la destrucción y la guerra. El profeta de Armagedón. El campeón de Morco. Él era Gazkulmak Uruk-Traka. Sin embargo, apartado de cualquier rastro de la guerra, un guerrero de piel ónice pasaba sus últimos momentos en un estado de paz y meditación. Tanto tiempo de luchas. Tanto tiempo en una búsqueda eterna. Y ahora, todo había acabado. Por fin. Era una cámara oscura del mundo de Nocturne. Una cámara que no destacaba por su opulencia, sino por los recuerdos y baluartes de su mundo natal. Una cámara de paz y tranquilidad, donde el cráneo de una inmensa salamandra de Nocturne juzgaba a sus portadores, y a sus hijos. No era un prisionero. Todo lo opuesto. Era un salvador, un héroe. Él era Tusan. Mi señor. Ya es hora. Mencionó Belcona, el bibliotecario jefe del capítulo a sus espaldas. Tusan escuchó esas palabras, y sus ojos carmesí se abrieron una vez más, enfocando su mirada en las fauces del cráneo monstruoso que tenía frente a él. Muchas dudas corrían por su mente. Preguntas que no era capaz de encontrar una respuesta. Pero aún así, no dudó en ponerse de pie y seguir al bibliotecario. Era un momento de silencio. Una caminata final donde solamente el eco de los pasos interrumpía la serenidad de los largos y oscuros pasillos, decorados con las más finas obras de arte de Nocturna. Un momento para pensar. Tusan no era capaz de olvidar ese momento, cuando el propio Yagatai Khan, primarca de los cicatrices blancas, tocó la puerta de su morada metafóricamente hablando, portando entre sus dedos el motor de las aflicciones. Los salamandras arrasarían con todo a su paso para obtener estos artefactos tan preciados para ellos. Y en ese momento, un ser casi perfecto estuvo allí, con su mano extendida y ofreciéndole tan importante relicario. Tusan no supo definir qué fue lo que más lo impactó, si la presencia del primarca perdido, o el hecho que éste le ofreciera tan valioso artefacto. El cual aceptó sin dudar ni por un segundo. Desde entonces, cada pieza del rompecabezas fue encontrada. En solo 7 años, los salamandras habían logrado lo que habían intentado hacer durante más de 10.000 años. Como si la voluntad de un dios caprichoso y bromista hubiese irrumpido en su eterna búsqueda. Recuperar todas las reliquias de su padre Vulcan. Ahora, Tusan salía de sus pensamientos, cuando se vio a sí mismo en una sala ritual, cuyo corazón y la de los presentes se emocionaba solo con su mera presencia. Una enorme sala cilíndrica, adornada con altares y monumentos a su primarca y la gloria del pasado. Vulcan Stan, Argos, Breyard Mantocenizas, Xavier, Elysius, Piriel, Azon Dakir, Emek. Todos aquellos cuyas palabras hacían eco sobre las voces de los salamandras estaban presentes, y no dudaron en mostrar su respeto ante la llegada de su señor del capítulo. Tusan los vio a cada uno, y con cada uno intercambió palabras silentes. Palabras de honor, sacrificio, agradecimiento. No había que hablar para expresarse. Esta sería su última noche en esta realidad, y quería ser recordado como lo que era. Y así sería. Con un gesto del bibliotecario en jefe Belcona, decenas de querubines bajaron desde las alturas, portando en sus delicadas manos las reliquias del capítulo.
Tusan se había despojado de sus prendas, armas, armaduras. De todo lo que una vez fue parte del mismo, para recibir los dones de su capítulo, y su pasado. El guantelete de la forja fue reclamada por su mano derecha, mientras la lanza de Vulcan descansaba sobre la izquierda. Los querubines bajaron con delicadez, mientras 7 de ellos portaban entre sus pequeñas manos el manto de Kesare, el cual colocaron con fina elegancia sobre los hombros del señor del capítulo. Su antiguo portador, el padre forjador Vulcan Stan, no opuso resistencia al ceder dichos artefactos, pues sabía muy bien lo que esto implicaría. Así como el sacrificio que portarlos significaría. Luego, llegaron el resto. La canción de la entropía. Un casco azabache forjado con la propia obsidiana y huesos de salamandra. El maquinador de aflicciones, el cual se incrustó en el pecho del marine como una daga vitalizadora. La llama incontenible. Un dispositivo que se acoplaba en su garganta, dotando a su portador de un dolor incontrolable, pero dándole la habilidad de escupir fuego como una salamandra bien podría. Y sobre el monasterio, perfectamente alineados, se encontraba el cáliz de fuego, la vasta nave forja del capítulo. El ojo de Vulcan. El potente láser cuya vigilia sobre la fortaleza monasterio nunca termina. Y finalmente, el carruaje de obsidiana. Una barcaza de batalla que dejaría en ridículo a cualquier nave de guerra imperial. Todo estaba listo. Todo estaba donde debería estar. Tusan vio a los suyos una última vez y estos respondieron con la mirada. Ojos que se posaron sobre su señor del capítulo con alegría y tristeza, y luego bajaron la cabeza y se inclinaron ante su presencia. En los fuegos de la batalla. Sobre el yunque de la guerra. Su voz se alzó sobre el silencio, y aquellos presentes sumaron sus voces a su canto de guerra. El bibliotecario en jefe alzó su báculo y tras un cántico propio del lenguaje natal de Nocturne. Llamas carmesí brotaron de la tierra y envolvieron al señor del capítulo en su totalidad. Tusan podía sentir el fuego desgarrar su piel. Sus células morir ante la implacable embestida de las llamas y su vorágine de destrucción. El señor del capítulo quería gritar con todas sus fuerzas. Expresar su dolor y sufrimiento. Pero no lo haría. Sería fuerte como la obsidiana y ardiente como el propio núcleo de Nocturna. Nunca antes un salamandra había sentido el calor del fuego dañar su piel, y la verdad, le era una sensación tan angustiante, como placentera. Los cánticos del bibliotecario duraron minutos. Todos los presentes se mantenían arrodillados, con la cabeza baja honrando el sacrificio. Todos fueron capaces de sentir por primera vez desde que se convirtieron en hijos de Vulcan el calor del fuego. El calor de un fuego que no era ordinario. Un fuego rojo intenso que ardía con más fiereza y pasión que los campos del propio infierno de Khorne. Un fuego que giraba en una espiral devastadora, pero que nunca abandonaba el círculo del ritual. Entonces, Belcona se desplomó. Tal ritual reclamó cantidades ridículas de su energía, pero a pesar de todo, no se dejaría vencer por el cansancio. Todos alzaron la mirada, al sentir cómo las ascuas del fuego sagrado estallaron en una violenta explosión controlada. Una silueta se alzaba desde donde una vez estuvo Tusan. Pero no era él. Todos alzaron la mirada. Miradas de alivio y tristeza. Amor y dolor. Lágrimas cayeron de los ojos carmesí de los salamandras después de tantas eras. La visión de un padre amoroso que regresa a sus hijos se había cumplido. La profecía se había cumplido. El sacrificio no había sido en vano. Ahora, en una habitación de la fortaleza monasterio de Nocturne, un ser magistral se alzaba sobre sus propios pies, rodeado de hijos cuyo amor y lealtad no demoró en hacerse presente. Uno que amaba a todos por igual, y sus hijos eran los más queridos. Ahora, el padre de los salamandras había regresado.